Así que, Andrés, bueno, de parte del Instituto de Seguridad Laboral, reitero la disposición para realizar actividades, no solamente este tipo de actividades de capacitación, sino que en adelante disponemos la posibilidad de hacer más capacitaciones en materia de prevención de riesgos y de afinando y fortaleciendo vínculos entre el colegio y entre el Instituto de Seguridad Laboral quinta región, en beneficio de nuestros adherentes en particular. Ya tenemos una serie de actividades, una serie de servicios preventivos donde quisieron que ustedes los conocieran. Así que en esta oportunidad dejo a Andrés que va a ser el modelador, junto con agradecer también al colegio en particular y a Roberto Sepúlveda, que va a ser el relator. Gracias. Gracias, Claudio. Sin más preámbulo, le damos el paso entonces a nuestro relator, don Roberto Sepúlveda Toro. Roberto, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Si escuchan un ruido de fondo, lo siento, pero están construyendo al lado, no podemos evitarlo, ¿eh? Pero espero que no entorpezca tanto el tema. Bueno, vamos a pasar al tiro de materia. Sí, Roberto, disculpa, si me permites presentarte, digamos, don Roberto, para el colegio es el jefe del Departamento de Gestión de Ingresos Operacionales de la División de Operaciones a nivel nacional del Instituto de Seguridad Laboral. El tema está en Santiago y facilitó, digamos, su tiempo para esta capacitación. Así que, Roberto, se agradece. Disculpa. Gracias. Mira, voy a compartir una presentación sobre el tema del 67, que básicamente tiene que ver con todo lo relativo a recaudación. Y se han fijado, salen estas cositas en las pantallas a cada rato. ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve. Ya. Bueno, básicamente lo que queremos contarles tiene que ver con la evaluación de siniestralidad que está establecida en el decreto 67 de 1999, que tiene que ver cómo se pagan las cotizaciones. Para nosotros es fundamental ahí el rol de los contadores, porque todas nuestras microempresas delegan en ello esta importante labor. Básicamente hacer un recuerdo de lo que es la ley 16.744, que es un seguro social contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que tiene ciertas características, ¿no es cierto?, obligatorio de cargo del empleador para los trabajadores dependientes, ¿ya? Es solidario en su financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos dentro de la seguridad social, por lo tanto, todas las empresas aportan mediante la cotización básica al piso solidario para que se puedan tener estas prestaciones que son realmente de suma calidad. Y lo otro, que hay una automaticidad de las prestaciones respecto a los trabajadores dependientes. Y eso tiene que ver incluso con que pueden existir empresas que no paguen las cotizaciones en ningún organismo administrador y sin embargo si sus trabajadores sufren una lesión, los cubrimos nosotros. Ahora, ¿qué significa cubrirlos cuando están de alguna forma no pagando las cotizaciones? Es que posteriormente nosotros hacemos acciones con la Dirección del Trabajo para establecer la relación laboral y después se procede a la cobranza de todas las cotizaciones impagas con aplicación de multas e intereses que son altísimos. La multa es 0,75 UF por trabajador por mes. Entonces, obviamente, el mensaje es no dejar de declarar y pagar las cotizaciones. ¿A quiénes protegemos nosotros como ISL? Básicamente a los trabajadores dependientes de las empresas adheridas al ISL, que están cotizando con el ISL. Como ustedes saben, con nuestro organismo no es necesario firmar un convenio de adhesión, sino que solamente mediante el acto de cotizar inmediatamente están adheridos al ISL, ¿ya? Y para cotizar lo pueden hacer a través del portal electrónico de Predired en forma automática, digamos. Se registran ahí y ya pueden cotizar con nosotros. Perdón. También están todos los independientes que cotizan. Ya hay muchos independientes que cotizan voluntariamente para la ley, como también hay otros que cotizan obligatoriamente a través de la operación renta. La mayoría de ellos obviamente están con nuestro instituto. Y también nosotros protegemos a los estudiantes, ya que es el único organismo administrador que coloca parte de sus ingresos para el seguro escolar. Y también, como les decía, protegemos a los trabajadores dependientes que
cuyos empleadores no están pagando en ningún lado, nosotros los protegemos. ¿Qué cubrimos? Los accidentes del trabajo a causa o con ocasión del trabajo, ¿ya? Normalmente en los empleadores, de repente, cuando son evaluados, por ejemplo, y se consideran días perdidos por un trabajador que se lesionó saliendo al patio de la empresa, entonces dicen, no, pero ese no es accidente de trabajo. La verdad que esa causa, o sea, ese es con ocasión del trabajo, porque por algo el trabajador está ahí, está en el lugar de trabajo, y lamentablemente se accidentó, ¿ya? Son a causa directa del trabajo o con ocasión del trabajo. También cubrimos los accidentes de trayecto, que son los que son el trayecto directo entre la casa de habitación y el lugar de trabajo, ida y vuelta, digamos, y también entre lugares de trabajo. Esto se logró incorporar, yo me acuerdo, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que básicamente era una solicitud, sobre todo hacia los profesores que van de colegio en colegio y que han desprotegido en ese trayecto, ahora están protegidos. Y obviamente cubrimos las enfermedades profesionales, que son a causa directa del trabajo. En todo esto de cubrir la ley, obviamente hay un pronunciamiento del instituto que califica como accidente de trabajo algo o lo califica como enfermedad profesional, luego hacer un análisis y estudio, sobre todo en el caso de la enfermedad profesional, de que hay una causa directa. ¿Qué prestaciones otorga la ley? Básicamente lo que más nos interesa son las preventivas, en el sentido de evitar de que se produzcan lesionados en la empresa. Recuerden que la empresa tiene que cumplir con ciertas obligaciones preventivas. Toda empresa, aunque tenga un trabajador, debe tener reglamento interno de higiene y seguridad. Debe informar al trabajador o los trabajadores de los riesgos que entrañan sus labores. Y después, cuando tiene más de 25 trabajadores, tiene que tener comité paritario. Y si tiene más de 100 trabajadores, tiene que tener departamento de prevención de riesgos. Eso está en el decreto 40 y son las obligaciones mínimas que debe cumplir en prevención toda empresa. Y como vamos a ver, ahora además se incluye un sistema de gestión como parte de esto para poder acreditar las rebajas. Bueno, nosotros entregamos también, en caso que lamentablemente la prevención no haya surtido el 100% de efecto y haya algún accidente, nosotros entregamos las prestaciones médicas y contamos con la mayor cobertura de centros médicos en convenio del país. De hecho, contamos con convenio con dos de las mutualidades, con la Asociación Chilena a nivel de país y con la mutual en el Hospital de Santiago, y además con amplios convenios tanto en clínicas y establecimientos médicos a nivel regional y nacional, y obviamente con toda la cadena del servicio de salud, ¿no es cierto? Todos los servicios de salud, que a pesar de que siempre están bastante de alguna forma estigmatizado con el tema de la atención y qué sé yo, la verdad es que son la mejor y más certera respuesta en caso de accidentes graves, por ejemplo. Pues están más habituados a solucionar eso. Obviamente tienen mayor complejidad en todos los temas ya de tratamientos largos y qué sé yo. Pero hoy día, gracias a que pudo modificarse la ley, nosotros podemos dar las prestaciones a todos nuestros trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado. Y bueno, y están las prestaciones económicas, que son fundamentales para que los trabajadores puedan seguir su vida, ¿no es cierto? El pago de la licencia médica, ¿ya? Si es que no se logra la completa recuperación y en el trabajador existe algún grado de invalidez permanente, ¿no es cierto? Esto es lo que se califica en grados y a partir del 15% ya tiene derecho a indemnizaciones, a partir del 40% a pensiones y lamentablemente si hay algún accidente fatal, obviamente hay pensión de orfandad, pensión de viudez, etc. O sea, este es un seguro de entrega la mejor cobertura que no existe en ningún otro lado, digamos, no hay ningún seguro privado que pueda entregar la cobertura que se entrega acá. Porque, por ejemplo, en las prestaciones médicas está todo el tema del tratamiento médico hasta la completa recuperación. Más aún, está todo el tema, ¿no es cierto?, del tratamiento cuando existen problemas de personas que quedan postradas definitivamente, se le entregan soluciones como adecuación de baños, adecuación un poco de las casas. También existe todo el tema de poder volver a estudiar otra carrera, ¿no es cierto?, la reeducación profesional. O sea, la verdad que es un gran seguro y es parte de la seguridad social. Es
Gracias a eso es posible contar con este seguro. Pero bueno, toda esta maravilla hay que financiarla. ¿Y cómo se financia? Básicamente, aquí yo voy a poner de a poquitito para que vaya entrando. La tasa general básica es del 0,93. Nadie puede pagar menos del 0,93 por este seguro. Un 0,90 es la tasa básica del seguro y un 0,03 es la tasa de la ley sana. Recuerden que esa ley es la que le da cobertura, ¿no es cierto?, a los padres de niños que tienen enfermedades catastróficas de poder acceder a licencia. Por tanto, nadie puede pagar menos del 0,93. Ahora, hay una cotización adicional diferenciada, ¿ya?, que inicialmente está regulada por el decreto 110 y que va, según la actividad económica y el riesgo presunto que tenga, desde un 0, por ejemplo, que tienen las actividades de servicio y comercio, un 0,85, por ejemplo, que tienen los lavasecos, las imprentas, un 1,70 que tiene todo el área industrial y agrícola, un 2,55 que tiene todo el sector de transporte y construcción, hasta el 3,4 que tiene la minería. O sea, toda empresa cuando nace va a pagar el 0,93 más una tasa adicional que va a estar entre el 0 y el 3,4. ¿Ya? Luego, después que cada 2 años se lleva a cabo el proceso establecido en el decreto 67, en los segundos semestres de los años impares, si la empresa a junio de ese año impar tiene 24 meses de cotizaciones, va a ser evaluada por su siniestralidad. O sea, ya no por lo presunto, sino por lo que realmente ocurrió en la empresa. Y ahí se van a considerar los días perdidos, la invalidez, las muertes, en general partidas por el promedio de trabajadores, y se va a establecer una tasa que ahora puede ser entre el 0 y el 6,8. ¿Ya? Eso es lo que da en general la tasa final al empleador. Pero hay algo que se va a incorporar, que está en la ley y que normalmente hasta ahora no se ha incorporado y que la Superintendencia de Seguridad Social nos está pidiendo que lo hagamos, que tiene que ver con el recargo por falta de medida de prevención e incumplimiento de medidas en programas de vigilancia epidemiológica. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún minuto, porque todavía hay que aplicarlo, cuando una empresa, normalmente si tiene un accidente, se hace la investigación del accidente y se determina, por ejemplo, que tiene que poner baranda en una escala y se le hace esa recomendación preventiva y se le da un plazo para que lo haga. Cumplido el plazo no lo hace, el instituto podría subirle la tasa adicional, ¿no es cierto?, hasta que lo haga. Le hace una resolución, le dice, mire, usted incumplió esta recomendación preventiva, por lo tanto, le subo la tasa y tiene que ver ahí con un cálculo que trae la norma y qué sé yo. ¿Ya? Y eso hasta que ponga, y cuando pone ¿no es cierto?, la baranda en la escala, va el prevencionista nuestro, verifica que está la baranda, nos informa y cesa ese recargo adicional por falta de medida de prevención. Eso es algo que en algún minuto todavía no se está aplicando con ningún organismo, pero yo creo que a más tardar el próximo año va a haber que hacerlo porque la superintendencia lo está exigiendo con bastante fuerza. Bueno, ¿cómo se financia la ley? En general, como decíamos, con las cotizaciones, eso es lo que mayormente se financia. Y como le decía, inicialmente tiene que ver con la tasa del decreto 110, ¿no es cierto?, que se aplica al clasificador de actividad económica, ahí se hace una bajada. También se financia con multa. Acuérdense, yo le decía que el que no declara y después tiene que pagar con retraso, se le aplica una multa de 0,75 UF por cada uno de los trabajadores. También por utilidad de fondos de reserva, o sea, si existen platas que pueden ponerse a buen resguardo ahí a generar utilidades, también se coloca. Y también se financia por el derecho a repetir. Yo le decía el tema, hablábamos recién de este recargo. Por ejemplo, póngale usted que le dijimos que le pusiera baranda a la escala. No le pusieron baranda a la escala. Y se vuelve a caer un trabajador. Yo ahí a esa empresa le podría atender al trabajador, lo recupero, pero le digo, mire, usted, yo le había pedido hiciera la baranda, no lo hizo, por lo tanto, todos los gastos médicos se los cobro. Eso es la aplicación del derecho a repetir. ¿Ya? Y además, cuando una empresa no cotiza y nosotros vamos a atender al trabajador, después también le podemos aplicar, junto con
el cobro de todas las cotizaciones atrasadas más multas e intereses, el derecho a repetir, es decir, cobrar todo lo que se gastó en la recuperación del trabajador. Acá yo les puse un corte de lo que es el clasificador de actividad económica, en que hay distintas actividades, como ustedes se fijan, que están con los números que entrega, perdón, con los números que entrega el Servicio de Impuesto Interno, ¿no es cierto?, la glosa de la actividad y la tasa. Y como ustedes ven, aquí hay actividades que tienen tasa de 1,7, otras de 2,55. Acá una que es de construcción, pero por la gravedad de sus riesgos de demolición tiene 3,4. ¿Se fijan? Acá hay otra con 3,4 y hay otras con 0. En general, la venta y servicio va a tener 0. ¿Dónde ustedes pueden ver ese clasificador de actividad económica? Está en nuestra página, ¿ya? Y lo pueden buscar, uno entra a cotizaciones, después dice cotizaciones del decreto 110 y ahí llega el clasificador. O aquí abajo yo también les copié, ¿no es cierto?, lo que ustedes pueden cortar, pegar y inmediatamente llegan al clasificador de actividad económica en que tiene aplicadas las tasas. Bueno, entremos al decreto supremo 67. Como les decía, se aplica por todos los organismos administradores en el segundo semestre de los años impares. Se saca la foto al 1 de julio del año impar y en base a eso se hacen los cálculos y se establece la tasa. ¿Y qué puede pasar con esto? Puede pasar de que la empresa no haya tenido ningún accidente. Y si estaba pagando, por ejemplo, una empresa minera un adicional de 3,40, puede quedar en 0, que puede quedar exento de tasa. También, a lo mejor, si estaba pagando 3,40 y tuvo un accidente, pero con pocos días perdidos, a lo mejor puede rebajar la tasa al 1,02, al 1,36, a cualquiera de estas tasas que, como ustedes ven, van de 0,34 en 0,34, subiendo hasta llegar a 6,8. Ahora, por el contrario, si en la empresa existe gran cantidad de accidentes o en una pequeña empresa existe un accidente, como esto se divide por el promedio de trabajadores, la verdad es que en una pequeña empresa un accidente grave ya significa que la tasa va a subir al tope, ¿ya? Por lo tanto, a partir de ahí, la tasa puede subir en ese proceso a un 6,8, o sea, el 0,93 más el 6,8 tienen que pagar un 7,73 de las cotizaciones de todos los trabajadores. La idea acá no es estar cobrando, ¿no es cierto?, tasas altas a la empresa, sino que al contrario, que piensen que tienen que invertir en prevención y que vale más invertir en prevención, evitar los accidentes, que gastar la misma plata al final pagándolo en tasa al organismo administrador. Y como les decía, también están los recargos por falta de medida de prevención que se aplican en cualquier época del año. Algunas características: es una evaluación universal y simultánea de todos los empleadores, ¿no es cierto?, de las empresas. Esto no se aplica a los empleadores y trabajadores de casa particular, salvo que tengan más de 2 trabajadores. Si tienen más de 2 trabajadores, también van a ser evaluados y por lo tanto les puede subir la tasa adicional. Quedan excluidos, como decimos, los trabajadores independientes y la empleadora de trabajadores de casa particular hasta 2, ¿ya? Esto es un proceso semiautomático porque cuando hay derecho a exención o rebaja, tienen que presentar ciertos requisitos, ¿ya? Y el concepto acá que se establece es siniestralidad efectiva, o sea, lo que realmente pasó. ¿Y eso cómo se mide? Con días perdidos, con grados de invalidez o con muerte, partidos por el promedio de trabajadores, por decirlo de forma fácil. Es más complicada la forma. ¿Quiénes determinan las alzas, rebajas? Las mutualidades a sus empleadores y nosotros a los nuestros. Nosotros tenemos más de 220.000 empresas que son evaluadas cada 2 años. Algunos conceptos. El periodo de evaluación, que es cada 2 años, toma 3 periodos. Entonces, para el periodo de evaluación del año 2023, el primer periodo va a ser del 30 de junio del 2023 al 1 de julio del 2022. ¿Se fijan? Este periodo está acá arriba, va a ser el último año. El segundo periodo va a ser del 36 del 2022 al 1/7 del 2021 y el tercer periodo del 36 del 2021 al 1/7 del 2020. Lo primero que uno tiene que decir de esto es que este tercer periodo, como esto se hace cada 2 años, era el primer periodo del proceso 2021.
Por lo tanto, se considera igual la siniestralidad que hubo en ese periodo, en el proceso 2021 y en el proceso 2023. ¿Ya? Ahora, si una empresa tiene una existencia inferior a 3 periodos, se van a considerar solo 2. Ahora, si tiene menos de 24 meses de cotizaciones continuas al 1 de julio del año de evaluación, no es evaluada y mantiene la misma tasa de cotización vigente, ya sea por actividad económica o por el proceso de evaluación anterior. ¿Ya? Eso nos pasó mucho en este último proceso, porque hubieron muchas empresas que entraron en esta suspensión laboral, ¿no es cierto?, a raíz de la pandemia, entonces no tenían 24 meses de cotizaciones continuas y mantuvieron la tasa vigente. Algunos conceptos en capacidad temporal son aquellas capacidades transitorias, ¿no es cierto?, en que la gente se puede recuperar, y básicamente ahí lo que se entrega son las prestaciones médicas y la licencia médica durante el tiempo en que la persona esté impedida de ir a trabajar. Después vienen las incapacidades permanentes que se miden en grado de invalidez y que, como yo le decía, de un 15 a un 40 da derecho a una indemnización, ¿no es cierto?, un pago de una vez, y de un 40 para arriba da derecho a pensiones, ¿ya? Y también hay el caso de la gran invalidez, ¿no es cierto? Yo les mencionaba personas que requieren auxilio para su acto elemental de la vida, ahí también se le entregan bastante apoyo, por ejemplo, con enfermeras, día y noche, qué sé yo. La verdad que es una situación de bastante dolor para las personas, pero en la cual el seguro entrega todas las prestaciones para mitigar un poco esa situación. Y obviamente en caso de muerte da derecho a prestaciones de supervivencia, viudez y orfandad. Siniestralidad efectiva. Este es el concepto que entra con el decreto 67. Son la incapacidad y muerte provocadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Eso quiere decir que se excluyen la incapacidad y muerte por accidentes de trabajo, por accidentes de trabajo sufrido por los dirigentes sindicales en su cometido sindical, obviamente, por los accidentes debido a fuerza mayor extraña al trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima, ¿ya? Los de fuerza mayor extraña al trabajo es el organismo administrador que los califica, en que podría ser, no sé, en una zona en donde normalmente no hay tempestades, a alguien le cae un rayo en su lugar de trabajo cuando es fuerza mayor extraña. ¿Se fijan? No es lo mismo que en un sector donde hay mucha... Uno sabe que hay tempestades con rayos, eso ya no sería fuerza mayor porque ahí el local de trabajo debe contar con pararrayos y con condiciones que eviten esta situación. Bueno, lo ocurrido en una entidad empleadora distinta a la evaluada, ¿ya? Eso nos pasa a veces con trabajadores que trabajan en 2 empresas, se lesionan en una y la licencia se pasa en las 2 empresas por accidente de trabajo y de repente en las 2 se considera accidente. Bueno, hay una etapa de rectificación en que eso se corrige. Y en materia de enfermedades profesionales, también sucede que pueden haber, hoy día se presenten, por ejemplo, lesiones que se generaron en una empresa en que se trabajaba antes. ¿Ya? El caso típico es, no sé, si de repente una persona, un profesor, y sale con que se le produce una enfermedad como la silicosis. Uno dice, ¿de dónde? ¿Cómo pudo generarse esta enfermedad? Y si va a su historia profesional, se da cuenta de que trabajó en la minería, ¿no es cierto?, 5 o 6 años antes. Por lo tanto, la causa de la enfermedad es responsabilidad de la empresa minera, del colegio donde trabaja actualmente. Por lo tanto, no se considera en la siniestralidad del colegio. Algunas modificaciones que tiene el proceso para el 2023. Bueno, aquí hay un cronograma del proceso, este parte el 1 de julio, ¿no es cierto? Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, los organismos administradores juntamos la información, hacemos la depuración de la información, corremos la fórmula de cálculo, etcétera, y el 30 de septiembre le mandamos a las empresas 2 cosas. Una es aquellas que tengan derecho a rebaja, se le manda una carta de notificación, inicio el proceso de evaluación y le decimos, mire, su empresa podría rebajar a tanto si acredita los siguientes requisitos en el siguiente plazo. Eso dice la carta. Como también carta en que dice que mantiene o que recarga la tasa porque tuvo determinada accidentabilidad y se indican todos los datos de la siniestralidad.
Las empresas tienen hasta el 31 de octubre para presentar los requisitos de rebaja. Y ahí es súper importante el trabajo de ustedes como contadores de asesorar debidamente a la empresa para que dentro de los plazos acrediten los requisitos de rebaja y pueda acceder a esa rebaja. La verdad que es muy poca la cantidad de empresas que presentan los requisitos en los plazos y que acceden a las rebajas. Por lo tanto, es importante que lo hagan. También las empresas en base que mantienen o recargan sobre todo, como le entregamos los datos, tienen que revisar los datos de siniestralidad, porque puede que a lo mejor vaya una enfermedad que posteriormente fue calificada como común o un accidente que era de trayecto. Tienen que revisarlo y tienen 15 días después de recibir la carta a fines de septiembre para presentarse en una de nuestras sucursales y rectificar esos datos. ¿Ya? Nosotros, todo esto termina el 31 de octubre, en noviembre hacemos el reproceso, dejando a firme las rebajas que fueron acreditadas y no cursando las rebajas que no fueron acreditadas, rectificando, ¿no es cierto?, aquellas cosas que hayan sido rectificadas, y finalmente el 30 de noviembre le mandamos una resolución, ¿no es cierto?, que todas estas cartas van con la firma de Ceremi, con eso se hacen las resoluciones, y nosotros le mandamos la resolución que fija la tasa final. Cabe señalar que aquellas empresas que no tienen 24 meses de cotizaciones, nosotros el 30 de septiembre le vamos a mandar la resolución de inmediato, manteniéndole la tasa por los próximos 2 años. ¿Ya? Bueno, a las empresas que sí son evaluadas con la resolución de fines de noviembre, tienen 2 opciones o recursos. La reconsideración ante Ceremi, que igual se presenta ante el ISL, en que ya con documentos ustedes tratan de demostrar de que el accidente no era trayecto o que no era enfermedad laboral, etcétera, y ahí el Ceremi responde. O tienen 90 días para hacer una reclamación de la respuesta del Ceremi o respecto a la resolución frente a la Superintendencia de Seguridad Social. Pero como sea, al 31 de diciembre va a haber una resolución que le fijó la tasa adicional y por lo tanto, a partir del 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025 van a regir las nuevas tasas. En algunas cosas que se han cambiado, es que es súper importante que ustedes en el correo que colocan en las planillas de declaración y pago de cotización, ese correo sea el correo de la empresa, porque va a ser el correo al cual se van a mandar estas cartas que ya no se van a mandar por correo certificado, sino que se mandan por correo electrónico al que se registran las planillas en nuestro caso, ¿ya? Ahora también está saliendo una normativa de la Association que pide que la empresa autorice en el correo y qué sé yo, y ahí va a haber que validarlo de mejor forma, pero la resolución va a salir al correo electrónico que está en las planillas. Y como tienen plazo para todos estos recursos, es súper importante que lo hagan. Que vean que el correo sea el adecuado para que las notificaciones lleguen con oportunidad. ¿Cuáles son los requisitos de rebaja? El primer requisito es estar al día en el pago de las cotizaciones, ¿ya? Eso se mantiene. El segundo requisito es tener en funcionamiento el último periodo un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Este es un requisito nuevo que, para el cual nosotros contamos con toda una línea ahí de apoyo para que pueda ser cumplido, pero básicamente tienen que contar con un sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, ¿ya? Salvo este requisito se va a tener que acreditar en octubre del próximo año, salvo las empresas que ya estén trabajando con nosotros y nosotros sepamos que ya cuentan con ello y no se lo vamos a pedir, ¿ya? Nosotros tenemos que dar asistencia técnica a este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, poner a disposición de las entidades empleadoras los formatos para la elaboración y disponer de toda la información, instructivos, etcétera, para que se pueda cumplir con esto. Si se fijan, estamos en la quemada porque esto tiene que estar en funcionamiento en el último periodo que parte el 1 de julio de este año. Nosotros ya le mandamos información por correo electrónico a todas las entidades empleadoras de que esto se venía.
También hemos hecho seminarios en línea, etcétera, y actividades como esta para informar de que esto está sucediendo. Y ahí tienen ustedes a través de donde pueden obtener la asesoría en prevención de riesgo para poder implementar este sistema de gestión y seguridad en el trabajo. ¿Ya? Aquí hay asesoría en línea, se les manda toda la información, etc. ¿Ya? Ahora también existe este correo, decreto67.isl.gov, que es más bien para, por si tienen dudas en cuánto tengo que pagar, si la empresa tiene o no una evaluación anterior, etcétera, se puede consultar ahí enviando el root de la empresa. Yo diría que eso es, en general, lo que les quería contar del decreto 67, y ahora espero sus consultas. Andrés, no sé si se han recibido consultas, si pueden ahí ver, si tienen algunas dudas. Por vía chat no tenemos consulta. No sé, Raquel, si tienes. Yo tengo una consulta. Verónica, adelante. Mira, una consulta que yo creo que a muchos contadores le ha pasado, que por ejemplo, de repente tú te vas a la página de Previred y te aparecen, por ejemplo, deudas o diferencias de cotizaciones, por el motivo que sea, puede ser porque la persona cotizó mal, porque la tasa no era, por el motivo que se genere. Y te mandan un correo en el cual uno puede pedir la rebaja o la anulación de la multa, etcétera. A mí me pasó con un cliente, por ejemplo, que le llegó una cobranza del año, si no me equivoco, partió del año 1993, ¿ya? Ese cliente le llegó una cobranza de 11 millones y tantos mil pesos, y yo pedí N correo, tuve como 2 años más o menos pidiendo la rebaja de esa plata, porque era pura diferencia, 1.500, 2.500, de acuerdo a lo que usted mismo ha dicho, claro, si tú, por esas diferencias, si te cobran 0,75 por trabajador, por supuesto que los 1.000 pesos se transforman como en 500.000 pesos. Pero la consulta mía es, uno puede, en cierta medida, porque yo, como te digo, mandé muchos correos, nunca recibí respuesta, hasta la última hora que ya por llamada y por molestia, que fue hace como 1 año atrás, que pudimos a la larga poder pagar ese valor. Pero la consulta mía es, ¿hay alguna otra instancia en la cual nosotros podamos en cierta medida estar, aparte de Previred, porque Previred no es muy claro, tú te vas a Previred y te dices, esto debe y esto debe, o sea, chao, no hay más. ¿Hay alguna otra instancia? Porque yo me traté de meter en la página, pero la página no es muy clara en referencia a lo que se puede hacer o cómo se puede obtener esa información de esas diferencias o esos pagos que de repente a veces nosotros ni siquiera estamos enterados. Esa era mi pregunta. Mira, la verdad es que, bueno, nosotros todo el tema de recaudación hasta este mes está en convenio de colaboración con el Instituto de Previsión Social, ¿cierto? En Chile Atiende. Por lo tanto, las solicitudes de condonación se hacen en las sucursales de Chile Atiende. Si uno va a Chile Atiende, la persona entra al sistema, ve las deudas e inmediatamente te genera un cupón de pago en que te dice, esta era la deuda original, esta es la deuda con condonación de multa e interés. Ahora, la condonación es posible, salvo en los casos en cuando no hay ni declaración ni pago. Cuando no hay ni declaración ni pago y tú vas a cotizar en forma atrasada, eso no tiene condonación de nada. Se aplican las multas y todo. Pero cuando pagaste mal por tasa, no sabías que tenía una tasa y hay diferencia, ahí sí nosotros no ponemos ningún problema a la condonación de multa de intereses. Como te digo, se va a la sucursal del IPS y te genera el talón de pago y te indica cómo hacerlo mediante una transferencia, determinada cuenta, qué sé yo, en el banco, y listo. Y se condona, tú tienes que pagar toda la deuda, el capital nominal más reajuste de toda la deuda y se te condonan todos los intereses. ¿Ya? Así es una opción que nosotros como instituto la hacemos, porque lo que nos interesa es que se pongan al día, ¿no es cierto?, y no estarnos financiando con interés. Así está esa opción. Ahora, lo que te tengo que contar es que a partir de junio se separan las planillas y por lo tanto a partir de junio nosotros vamos a empezar a recaudar en forma directa
Y eso va a significar que las diferencias que se generen a partir de junio en adelante también van a tener que ser pagadas en el ISL, ¿ya? Ahora, esas deudas a partir de octubre se van a cargar en el mismo sistema de Predired para que las puedan pagar por Predired, con derecho a condonación, ¿ya? De tal forma de que sea esa como la vía de pago más fácil, qué sé yo, pero también se va a habilitar y se les va a informar un correo cobranza@isl.gov.cl, donde ustedes pueden preguntar si tienen deudas y nosotros entregarles la información. Si son deudas de mayo hacia atrás, del mes de remuneración de mayo hacia atrás, van a tener que ser pagadas en el IPS porque están ahí constituidas. Si son de junio en adelante, van a tener que ser pagadas en el ISE, ¿ya? Ya. Posteriormente vamos a tratar de integrar ambos sistemas, pero inicialmente no va a ser así. Ya. Y lo otro que te quería preguntar es, ¿qué pasa en la eventualidad que tú pagues mal y pagues de más? Porque se da, también se da. ¿Esas platas se devuelven, quedan ahí? ¿Esas platas se pueden trabajar de alguna forma? ¿Se pueden recuperar de alguna forma? Mira, qué bueno que lo dijiste, porque justamente hoy día estamos en un proceso de devolución masiva de excedentes. Ya. Nosotros una vez al año, a fines de junio y hasta septiembre, mantenemos la página. Ustedes pueden entrar a la página, lo pusimos ahí en el diario y le mandamos correo a todos los empleadores que tienen devolución de excedentes. Por eso es importante el correo electrónico, se fijan, porque ahí les mandamos la información. Ya. Y ellos entran a la página y haciendo 3 o 4 clics, acceden a la devolución, si es que pagaron de más, te fijas, o pagaron doble, etcétera. Dan la cuenta corriente, que hay que tener muy claro que la cuenta corriente tiene que estar relacionada con el RUT de la empresa, porque muchas veces nos dan la cuenta corriente de la señora o cosas por el estilo y no se puede hacer la devolución, y ahí se termina siendo un valedista que es súper engorroso. Nosotros no queremos generar el tema de los valedistas, sino que entreguen una cuenta ahorro, una cuenta RUT o la cuenta corriente de la empresa y se le hace directamente la devolución. Ese es un proceso masivo, pero independiente del proceso masivo, siempre existe la facilidad de hacer solicitar devoluciones cada vez que tengan la necesidad, digamos. Es un proceso que se hace en nuestras sucursales, que se puede hacer a través de la sucursal virtual también, en que ustedes adjuntan los datos. Ustedes dicen, mire, aquí pagué de más, tenía una resolución en que me rebajó la tasa, sin embargo yo no lo supe y pagué de más durante 2 meses. Y ahí se le hace se tramita y se hace la devolución también transfiriendo la cuenta corriente. Eso es, digamos, es un proceso en forma presencial en nuestras sucursales o directamente a través de la página web. También existe la opción, digamos, de hacerlo. Así están dadas las condiciones para hacer la devolución y son procesos bastante rápidos y expedidos, digamos. Ya, o sea, está para poder hacerlo en red, pero si una persona no lo hace porque no tiene idea, también usted hace la devolución en forma automática. Nosotros la disponibilizamos, pero ¿qué es lo que va a pasar? Nuevamente, nosotros hoy día estamos disponibilizando más de 1.200 millones de pesos en devoluciones. Ya. Te aseguro que no vamos a devolver más de 200 o 300. Ya. Nos van a llegar 800 millones sin devolver. Ya. Y eso está en la página, me dijiste, hay que meterse a la página del IPS. Sí, o sea, y ahí en el chat subieron también el link para poder contactarse con la página. Ya. Ahora, dime. Es importante, como te digo, porque que ustedes gestionen eso, porque me da la idea, el empleador no tiene idea de eso, no va a saberlo, y ustedes le pueden llegar con una muy buena noticia de que tiene devolución. Y como les digo, para nosotros el ideal es que pudiéramos devolver todo, porque lo que pasa es que si no, durante 5 años, no cobras la devolución, prescribe. Y ya queda para el fondo, uno devuelve los últimos 5 años, ya no devuelve para atrás. Entonces, es plata que va a quedar en los fondos nuestros y no va a ser devuelto al empleador, ¿ya? Ya. Otra consulta más que te quiero hacer. Tú sabes que las mutuales, la CHIS, el IPT, siempre te están ofreciendo, bueno, que uno se trabaje con ellos, y te están mandando que tienen ¿cómo se llama? Personas que te van a capacitar. Ustedes también tienen lo mismo, ¿no es cierto? Sí, todo el tema preventivo
Ahí regionalmente lo pueden apoyar mucho más con las redes que tienen regionales, pero también está todo el tema del campus virtual. Te fijas que ahí pueden acceder a cursos, a capacitaciones, a pautas de chequeo, de condiciones, etcétera. Existe lo mismo, digamos, todos los organismos entregamos las mismas prestaciones. Ya. La diferencia es que nosotros tenemos mayor cobertura médica, por ejemplo, que todas las mutualidades, porque ellos tienen su cobertura y nosotros tenemos la de 2 mutualidades más todos los convenios privados. Pero sí, se entregan todas, mira, nadie puede entregar prestaciones que no estén en la ley. Entonces, entregamos todas las mismas prestaciones. Ya. Qué bueno. Sí, disculpa, eso, si me permite, señorita Verónica y Roberto, justamente con la señorita Raquel estamos gestionando una reunión con la directora regional, que probablemente podría ser el próximo lunes, para dar a conocer todas las prestaciones que entregamos, particularmente en la línea preventiva. Así que Bien. quede cuidado, ahí la idea es que nosotros vamos a desarrollar y entregar esa información. Sí, sabes que es importantísimo, ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo creo que a todos los contadores nos pasa que nos bombardean con correos de las mutuales, cámbiese para acá, véngase para allá, y la verdad que no es que uno sea mañosa, lo que pasa es que con las pocas experiencias en accidentes que uno tiene de repente con algunos clientes, se da cuenta que efectivamente tienes esa clínica que es el IST o la chica, qué sé yo, y para de contar, pero por el otro lado la gente te la traslada al hospital, a la clínica, o sea, tienen muchas más opciones que de repente también puede ser más engorrosa la información, porque a veces tú, no sé, pues llamas al ICL, al LPS, a la etiqueta, pero es que hay que saber llegar a los canales correspondientes. De repente uno no tiene la información, ni el canal o la vía donde dirigirse, por eso que de repente a uno es más fácil, ya, ¿dónde está la chica? Y más rápido, y así todo engorroso, pero sería bueno, la verdad, encontré bastante interesante la información, y yo creo que efectivamente tenemos que trabajar y enlodarnos más en capacitar más en esta parte, porque realmente podemos llegar a darle muchos más beneficios y entregarle más información a nuestros clientes que siempre están ansiosos de justamente saberla, y nosotros de repente quedamos un poco cortos en cuanto a esto. Oye, yo les quería comentar otra cosa que también es un error que comete normalmente. Tiene que ver con los socios dueños de empresas. Como nosotros tenemos la microempresa, el socio tiene que estar protegido porque trabaja en la máquina igual que su empleado, digamos. Él debe registrarse en el ISL como trabajador independiente y cotizar en Predired como trabajador independiente. No debe ir en la planilla. Yo sé que por otros temas tributarios, qué sé yo, hay como un conflicto ahí de cosas, pero para efecto de la ley, lo primero es que tiene que estar registrado como trabajador independiente, porque si no, a pesar de que esté cotizando como un trabajador más en la planilla, no tiene cobertura. Entonces, para nosotros es requiste porque la persona tiene que estar protegida, pero no está. Entonces, échenle una mirada a las empresas que ustedes tienen, si por los socios están pagando y no están registrados como independientes, en caso de accidente ese socio no le podemos dar las prestaciones. Entonces, por favor, regularicen esa parte de hacer que los socios se inscriban como trabajador independiente. Eso se puede hacer por la página también, entran en independiente, se hace todo en línea. Ahora, eso no es una cosa nuestra, es una disposición de la superintendencia que nos obliga a hacerlo así. Antes era al contrario, se decía que tenía que cotizar como un trabajador más en la planilla, pero eso cambió hace más de 3 años y nos ha obligado a no entregar la cobertura a personas que estaban cotizando como un trabajador más, pero no estaban registrados. Entonces, ojo con eso, échenle una revisada para que lo regularicen. Los tienen que registrarse como trabajador independiente y cotizar en planilla de trabajador independiente. O sea, es que ahí, como tú dices, ahí se contrasta con algunas disposiciones, porque el sueldo empresarial, que se llama, si tú realmente demuestras que trabajas en la empresa, eres un trabajador más. Entonces, si es así, aunque sea socio de la empresa, tendríamos que sacarlo de la planilla. Claro, para efecto de esta ley. Yo sé que, y siempre los contadores nos han planteado que ahí hay un tema con el tema tributario, qué sé yo, pero nosotros tenemos que darle a conocer lo que sucede con la ley, digamos, y a lo que nos obliga la normativa. Entonces, para nosotros es súper importante que el socio esté protegido, porque entendemos que es un trabajador más. Te fijas, no es ese concepto del socio de los años 60 que era
el señor sentado ahí con miles de obreros, sino que un obrero más al lado de la máquina, que está sujeto a los mismos riesgos. Así que les hago ver ese tema, que era como de los temas, digamos, importantes que los contadores manejen para que puedan estar protegidos los socios y también todos los trabajadores. Qué bueno, muchas gracias. Bastante bueno el tema. Eso. Más dudas, consultas, si alguien tiene. No, creo que yo por lo menos creo que era lo que más importante, la parte, o sea, yo voy al hecho que tú me dices, o sea, que yo no estaría cometiendo no tendría error en mis planillas, porque toda planilla iría, no sé, con 10 trabajadores, porque dos son los socios, pero solamente en la planilla del ISL van a ir 8. No estaría cometiendo ninguna infracción. No, claro. Como te digo, ahí yo no me meto en el tema tributario. No, sí, pero para el ISL estaría pagando además, porque... Ahora, ojo también con un concepto, el socio dueño de empresa, para efecto de esta ley, es aquel que tiene el mayor porcentaje de propiedad de la empresa, Sí. tiene la responsabilidad legal y la administración. Tienen que ser esos 3 conceptos en forma copulativa. Entonces, puede darse que en una empresa haya 3 socios con el 33,3 y todos tienen la responsabilidad legal y todos tienen la administración. Los 3, para efecto de esta ley, son socios de dueño de empresa. Pero pudiera darse que los mismos 3 socios tienen los 3, el 33%, pero solo uno tiene la representación legal. En ese caso, ese uno es el independiente y los 8 pasan a ser trabajadores dependientes para efecto de esta ley. ¿Ya? Yeah. Son como detallitos ahí de... Son importantes. Sí, y lo otro que también es bueno conversar con ustedes para que lo tengan claro, tiene que ver con la actividad económica principal. Cuando en una empresa se tiene una actividad económica, no hay ningún problema porque es esa. Se fijan, y acuérdense de ir y ver en el clasificador que está en nuestra página cuál es la tasa adicional para que partan cotizando bien. Yeah. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tiene más de una actividad económica? Por ejemplo, un almacén en que está el vendedor, ¿no es cierto? O 2 vendedores, pero también hacen reparto. Hoy día que es tan común el tema de reparto y tienen 3 camionetas con 3 choferes. Entonces, pero la empresa es una sola. Entonces ustedes dicen, ¿cuál es la actividad principal? La actividad principal es en la que está el mayor número de trabajadores. Por lo tanto, en el ejemplo que yo le puse, 2 trabajadores que están en venta en el local y 3 choferes, la actividad principal es de transporte y tiene una tasa del 2,55. Si fuera al revés, que yo creo que es lo más usual, que hay un negocio en que hay 3 o 4 vendedores y tienen una camionetita para reparto, al final los 5 trabajadores serían del rubro venta, porque la mayor cantidad de trabajadores está en la venta. Esa es la actividad económica principal, es aquella en que está el mayor número de trabajadores. Y si fueran 2 y 2, ahí es en la que está el riesgo presunto más alto. ¿Ya? Eso también porque es importante que conozcan ese concepto de actividad económica principal, porque al final se cotiza una planilla por empresa, ¿ya? Independiente de las actividades económicas que tengan. Que también a nosotros nos pasa que de repente cotizan por los trabajadores de venta en una planilla y por los trabajadores que reparten en otra planilla. No, es una empresa finalmente la que se cotiza por todo. Ya, y basándome justamente en lo que me acaba de decir, nosotros ya, bueno, yo creo que muchas empresas, está el socio, el representante, ¿cómo se llama? El socio mayoritario, está pagada la planilla. ¿Esas plata no se pueden pedir de vuelta, aunque se hayan pagado mal? Se podrían pedir de vuelta. Sí. ¿Cómo se haría ahí? Con el mismo sistema de devolución. Ya. Como hay formato en el instituto, como le digo, tanto virtual, en la sucursal virtual, como presencialmente, ustedes pueden pedir devolución, salvo que, ahí hay un detalle, que esta persona haya venido cotizando desde enero del 2016 en adelante. ¿Ya? Porque en este caso, igual, si se accidenta, se le dan todas las prestaciones, porque hasta enero del 2016 la Suceso tenía el otro concepto, se fijan de que bajaba de que el socio indicaba, cotizara, manifestaba su voluntad inequívoca de estar protegido.
Pero bueno, cada caso ahí se analiza y se responde. Normalmente para eso tienen que apuntar la escritura para demostrar que es socio, que tiene con todas estas características. Ah, qué buena la acotación del 2016, porque yo creo que muchos de ellos ya están mucho antes, así que si fuera así, sí estarían cubiertos. Eso tendría la protección, sí. Ahora, yo digo que gran parte de la industria nuestra, el socio es la empresa, son de un solo socio, digamos, así que no es tanto el problema. Ya, qué bueno. Muchas gracias por la acotación. Muy importante. Veía por ahí alguna. Sí, alguien levantó la mano, así que, por favor. La indemnización voluntaria. Ahí sí que ahí no tengo el conocimiento yo, porque me da la idea que tiene que ver más con el tema tributario. No es algo que cubramos nosotros eso. Nosotros indemnizamos, pero es por accidente de trabajo. Hay una contadora que tiene levantada la mano de Asesorías Contables A&T Limitada. Sí. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Sabe? La consulta que yo quería hacer, porque tengo una empresa que tiene 2 trabajadores nomás, estuvo afiliada a la Cámara Chilena y ocurre que por esta razón de que los trabajadores, estuvo la empresa sin trabajar un tiempo, no se cotizó y no se avisó a la mutual de que no estaba trabajando. Y luego cuando quisimos volver ya estaba desafiliada la empresa. Hubo que hacerlo un mes, cotizar en el ISL, porque luego se afilió al IST. Y resulta que esta empresa estaba pagando 0% de adicional, porque no había tenido accidente y estaba con un 0%. Pero resulta que el ISL seguimos pagando, el IST la aceptó con un 0%, y el ISL me mandó cobranza al tiempo después por ese mes de que no había pagado adicional. Yo mandé un correo explicando la situación, pero nunca recibí respuesta. ¿Qué pasó? Si lo aceptaron con el 0%, si tiene que pagar ese adicional, que lo están cobrando obviamente con multa. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué pasa en ese caso? Porque la mutual anterior tenía 0% adicional y en la que lo tomó al mes siguiente, 0% adicional, porque no es una empresa que no ha tenido accidente. Yo digo que lo más probable que pasó ahí es que en esa declaración que hizo, la actividad económica que registró tenía adicional. Claro, si la actividad tiene adicional, pero como no ha tenido accidente, se la bajaron, está rebajada al 0%. Claro, entonces ahí hay que ver si ya tenía evaluación previa y se mantiene la evaluación previa. Pero mándele un correíto ahí a la regional y ellos me lo envían y le respondemos dentro del día. Revisamos el caso y le respondemos a qué se debe y si hay que corregir eso, lo hacemos de forma inmediata. Perfecto, muchas gracias. Andrés, yo digo que estamos. Pareciera que... Sí, se agradece mucho, Roberto. Bastante clara la presentación. No sé, Raquel, si quisieras decir algo. Junto con agradecer, dejarle las palabras acá a la presidenta del Consejo Regional Valparaíso para los agradecimientos con el director Claudio Salinas, don Andrés Saavedra y también don Roberto Sepúlveda. Sí, por supuesto. Muchas gracias, don Claudio, don Andrés, don Roberto. Muy interesante. Yo, lo mismo que le dije al principio, creo que hay muchas cosas o falencias que de repente uno comete, pero justamente porque no tiene a veces la información o no está muy actualizado. Yo creo que sería muy bueno, como usted ha dicho, que hacer una capacitación a lo mejor mensual o cada 2 meses, porque de repente hay mucha información que uno requiere y no la tiene. Y también tiene la idea, pero tampoco la tiene clara, como lo que me acaba de decir el señor don Claudio, que efectivamente uno te quedas preocupada por los socios, pero como casi todos tenemos empresas que tienen más de 15, 20 años, así que por lo menos como que nos asustamos, pero después nos quedamos tranquilos. Así que hay muchas cosas interesantes que hay que saber, así que le agradezco, bastante clara la información, bastante rápida, bastante actualizada, así que muchas gracias y también muchas gracias a todos los que participaron. Muy interesante la charla.
Ya, pues yo me despido. Muchas gracias a usted y siempre dispuesto porque nos interesa mucho. Ustedes son un canal de información hacia nuestros empleadores fundamental. Así que no duden en siempre pedirnos, estamos dispuestos a todo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Lo agradecemos Roberto. mucho y ojalá nos puedan enviar el material para enviárselo a los colegiados que participaron, a quienes también agradecemos. Por correo le podemos enviar el material que expuso don Roberto Sepúlveda. Muchas gracias, don Claudio, don Andrés. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ok. Gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. Nos Saludos. vemos. Adiós.